Hermanos y amigos, estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Hemos caminado libro tras libro y capítulo tras capítulo, disfrutando la lectura, la reflexión, la aplicación que se puede hacer de la palabra de Dios a nuestras vidas. Ahora llegamos al capítulo 6 de la carta a los Hebreos. Y como he venido advirtiendo por a través del tiempo y de los días, la epístola a los Hebreos no es una carta muy fácil de comprender. Hemos llegado a un capítulo, especialmente los primeros versículos del capítulo 6, son un poco conflictivos. Y la razón es porque, en primer lugar, la traducción al español no siempre es perfecta. Lo bueno y maravilloso que tenemos de todo esto es que nuestras Biblias, como la Reina Valera, que es una de las mejores traducciones, nos dejan ver fielmente las doctrinas fundamentales, las que tienen que ver con la salvación. Y las discusiones que hay son en temas que no son básicos o profundamente básicos para la vida cristiana en cuanto a la salvación. Hay algunos detalles en la traducción al español y también en la Reina Valera que no están muy perfectamente hechos, unos detalles de traducción, sino que nos dejan una dificultad al leer. Sin embargo, los mejores eruditos dicen que la dificultad a veces viene desde el original. Cuando no logramos comprender al 100% qué es lo que el escritor nos quiere decir en la carta. La Biblia no se equivoca porque no puede equivocarse. Ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Pero hay algunos pasajes, como dijo el apóstol Pedro, que son difíciles de entender y que los indoctos y los inconstantes, esa palabra indocto significa gente no capacitada en la doctrina, que no toma con seriedad la doctrina, y los inconstantes son aquellos que no toman con seriedad el estudio bíblico, solamente leen y interpretan a las carreras cualquier cosa que se les ocurre, entonces son inconstantes. Para estudiar la Biblia con seriedad se necesita mucha constancia, mucha dedicación, oración, humildad, sencillez y prudencia, ser prontos para oír y tardos para expresarse, para hablar, no ser emocionalistas, sino ser muy serios y concienzudos, porque el texto bíblico debe aplicarse bien primero a nuestra vida personal y después a los que nos están escuchando. Porque si hicieres esto, pues te salvarás a ti mismo y también a los que te oyeren. Entonces, al llegar al capítulo 6, muchos lectores nos hallamos con dificultades de aprendizaje. Inmediatamente leemos y quedamos en los primeros versículos en una discusión. Los mejores teólogos han discutido, algunos incluso férreamente. Hay algunos estudiantes de la palabra del Señor que no perdemos nuestro tiempo en discusiones frívolas o que vayan a faltar al respeto a nuestros hermanos pastores, ministros. No queremos faltarles al respeto y por eso no nos detenemos en discusiones muy fuertes. Pero sí tenemos que reconocer que hay pasajes en la Biblia que nos cuestan en su comprensión, porque la Biblia se interpreta a sí misma y no podemos darle la interpretación que nosotros querramos. Pero al llegar a un capítulo difícil, a un pasaje difícil, debemos dar la mejor interpretación, la que más se acerque a la doctrina bíblica. Entonces aquí nos encontramos en esta lectura y los comentaristas debaten entre una cosa y otra y debemos dejar una explicación que sea la mejor, la mejor. Vamos a ver el pasaje lentamente. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo,
vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustamos de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recaen o recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. 6 versículos que tienen dos discusiones. Los primeros 3 versículos tienen una discusión y los otros 3 versículos tienen otra discusión. Los primeros 3 versículos dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos y la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Estos son los 3 primeros versículos y les diré cuál es la discusión. Venimos hablando en los capítulos anteriores, especialmente en el capítulo 5, en donde el escritor de la carta dice que no podemos seguir siendo inmaduros y tomando leche, porque la leche es para los niños, no para los adultos. Los adultos deben comer alimento sólido. Eso termina diciendo el capítulo 5. Dice, debería ser maestros, pero algunos de ustedes siguen siendo niños porque están hablando ciertas cositas primarias. Y ahí cierra el capítulo 5. Inmediatamente entra al capítulo 6 y nos dice, si tomamos en cuenta que se enlaza la lectura, está hablando de lo mismo. Por tanto, dejemos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo y vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Esa palabra es clara, de obras muertas. Entonces, hay quienes interpretan, no se le puede dar interpretación cualquiera. Hay quienes interpretan que ya no podemos estar enseñando las doctrinas básicas del cristianismo, sino ir a otras cosas supuestamente sobrenaturales y profundas, etc. Interpretan de esa manera. Eso iría contra la misma doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque las doctrinas básicas y fundamentales nunca se deben dejar de enseñar. Ellas son precisamente la plataforma de donde arrancamos para enseñar otro tipo de mensaje que va profundizando en los distintos conocimientos de la lectura bíblica y de la aplicación a nuestra vida, pero no podemos dejar las doctrinas básicas fundamentales del cristianismo porque sería caer en una herejía. Por tanto, no podemos estar con esa posición que tienen tales hermanos que siguen a esta línea de teólogos. Más bien me gusta la segunda discusión de los que se oponen a esa versión, que no les digo que deja de ser difícil, seguimos en la dificultad, pero me gusta más la discusión segunda que se presenta de la siguiente manera. Bien, los eruditos que están con esta otra línea dicen que si estamos hablando de la inmadurez, y de pasar de la gracia, perdón, de la ley a la gracia, dejar a Moisés y venir a Cristo, porque es que dejamos a Moisés, lo tenemos en el recuerdo. El Antiguo Testamento era la sombra, la base para pasar al Nuevo Testamento. Por tanto, tenemos que dejar ya todos los rudimentos antiguos y rituales del Antiguo Testamento, y ahí sí me gusta esta lectura. Porque entonces lo que nos está diciendo es que dejemos ya la inmadurez de obras muertas,
de pretender ser salvos por obras de la ley que enseñó Moisés, porque ya hemos pasado a la nueva dispensación y tengo 5 capítulos diciéndoles que Cristo es mayor que la ley, que Cristo es mayor que Moisés, que Cristo es mayor que Josué, que Cristo es mayor que Aarón, que Cristo es mayor que todo lo que se enseñó en el Antiguo Testamento, los profetas y las señales y los ángeles, y que ya dejemos aquello y vamos a la madurez de la gracia y del Evangelio. Por tanto, dice el capítulo 6, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, significa de esas cosas que nos llevaron a Cristo. En el Antiguo Testamento fue la base, la plataforma. Esos rudimentos y ritualismos hay que dejarlos ya. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. En el Antiguo Testamento toda la vida espiritual estaba basada en obras que son muertas, porque las obras de la ley no salvan, no producen vida. Y a eso se refiere entonces aquí. Vamos a la perfección. No echemos otra vez ese primer fundamento del arrepentimiento de obras muertas, y dice de la fe en Dios. Esta parte de la fe en Dios suena difícil para muchos teólogos. Algunos dicen, no sé qué nos quiere decir el escritor, pero hay algunos que sanamente me parece que pueden leer bien diciendo, ahora no es simplemente la fe en Dios como era en el Antiguo Testamento, ahora es la fe en Jesucristo, porque el Evangelio diciendo, cree en Dios, sin decir cree en Jesucristo, no es el Evangelio completo, no es completo. Todo el mundo dice que cree en Dios. Los judíos creen en Dios, los mormones creen en Dios, los musulmanes árabes creen en Dios. Todo el mundo dice que tiene fe en Dios, pero ahora la fe es en Cristo. No podemos ver otra lectura aquí porque no encontramos. Luego dice, de la doctrina de bautismos. ¿Cuáles bautismos? En el Antiguo Testamento existían muchos bautismos porque era echar agua sobre todos los elementos del templo, y hasta Juan se dio un bautismo del cual ya nosotros hemos pasado. No encontramos otra lectura sino los bautismos sobre las cosas que ya son muertas hoy en día. Hoy no andamos rociando agua y aceite a las cosas porque eso ya pasó. Era en el Antiguo Testamento. De la imposición de manos, algunos teólogos dicen aquí se refiere no a la imposición de manos para enviar un ministro al ministerio, sino que en el Antiguo Testamento se imponían las manos sobre los animales que se iban a sacrificar, etcétera, etcétera. Entonces aquí el escritor, como nos está diciendo que pasemos de la ley a la gracia, nos está advirtiendo que ya pasemos de todas estas cosas del Antiguo Testamento. De la resurrección de los muertos y del juicio eterno es difícil de explicar, pero ellos siempre apuntan a todas las doctrinas que se enseñaron en el Antiguo Testamento, las cuales hay que pasar ahora a la gracia y a predicarse las doctrinas fundamentales del cristianismo. Por tanto, dice, esto haremos si Dios en verdad lo permite. No volveremos atrás al judaísmo, no volveremos a las obras muertas, no volveremos a las enseñanzas de cosas que ya pasaron, sino que iremos adelante a la perfección, al cristianismo y a la gracia, a lo que nos enseñó Jesús. No encontramos otra mejor lectura, y esto se lo dejo a juicio de mis oyentes y espero que sean muy juiciosos para leer estos textos bíblicos, ya que les había leído en la clase pasada que no se mantengan inmaduros enseñando siempre cosas de niños, sino que vamos a la perfección, a la lectura de la madurez. Y lo veo bien aquí porque el versículo 4 se conecta diciendo, porque es imposible que los que una vez vinieron al Evangelio y fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, es decir, toda la escatología que Cristo nos ha enseñado sobre el Apocalipsis, Daniel y todo lo que viene a continuación, pero recayeron otra vez en estas cosas del Antiguo Testamento y en estas cosas pecaminosas y heréticas,
Dice, y recayeron otra vez en esas cosas, sean entonces renovados para arrepentimiento, porque cayeron en apostasía, han crucificado de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Ahora bien, ¿por qué leemos así a continuación y comprendemos la lectura más fácil? Amados hermanos, todos los que llegan al Evangelio y no se convierten de verdad y no maduran y no profundizan en el Evangelio, retroceden al mundo, retroceden a la herejía, retroceden a la idolatría, retroceden a la borrachera, retroceden al pecado, recaen. Y muchos de ellos no vuelven al Evangelio, sino que se quedan perdidos. Ahora bien, aquí nos han preguntado, o sea que si una persona cae en herejía, en apostasía o se descarría, ¿no vuelve a Cristo realmente nunca? No, no creemos eso. Por supuesto que puede reconciliarse, pero aquí está hablando de una persona que nunca se convirtió realmente. Estuvo en la iglesia, fue iluminado, pero no estuvo arrepentido ni lleno del Espíritu Santo. Gustó del culto y gustó de la buena palabra de Dios, pero nunca se volvió un maestro, siempre fue un inmaduro, un niño torpe y terco, insistiendo y discutiendo por cosas que ya pasaron y que no debe practicarse más. Acuérdese además que este texto es primero para los hebreos que se convertían y tenían la tentación de volverse a la apostasía del judaísmo. Acuérdese que es la carta a los hebreos, primeramente para ellos, y por eso les dice, si ustedes vuelven a recaer en la ley de Moisés y se vuelven a la imposición de manos sobre los animales y a sacrificar animales y otra vez a las primeras cosas del Antiguo Testamento, ya es imposible que vengan al Evangelio. Han caído en apostasía, han pisoteado la sangre de Jesús. Es una advertencia primeramente para ellos, porque lógicamente que para ellos abandonar la religión judía era supremamente difícil. Era mucho más difícil para ellos que para un pecador convertirse al Evangelio. Para alguien que está aferrado a una religión tan fuerte como la judía, es muy difícil venir al Evangelio y por eso se les advierte que no vuelvan a recaer, que no vuelvan a la apostasía, que no vuelvan a esas cosas que se aprendieron en el Antiguo Testamento. De lo contrario, están pisoteando la sangre de Jesús, le exponen al vituperio y es imposible que el Señor los rescate, porque una vez que la gente se aferra a una apostasía, no hay quien los saque de allí. No hay quien, y la advertencia es clara. ¿Cómo se aplicaría esta palabra a nosotros? Bueno, no la hagamos tan difícil, amados hermanos. Toda persona que llega al Evangelio a las iglesias y no termina de convertirse, sino que todavía sigue jugando con las cosas pasadas, todavía sigue allí como que está congregándose, pero no termina de convertirse, sin duda alguna que volverá a la inmundicia, sin duda alguna que se irá al mundo, porque nunca le ha entregado realmente su corazón al Señor. Por ahí he escuchado una ilustración que es muy vieja en las iglesias y puede aplicarse todo el tiempo, ¿no? Dicen que un hombre vendió una casa, pero dejó una habitación donde tenía una puntilla y le dijo a los que compraron la casa, les vendo la casa, pero en esa habitación hay una puntilla donde yo cuelgo mi abrigo y mi sombrero. Así de que cuando yo quiera entrar, yo puedo entrar a la casa y colgar mi abrigo, mi sombrero, tomarlo, dejarlo, en fin. Entonces se dice que una persona que vende una casa en esas condiciones, pues cuando quiera entrará a esa casa y se sentirá todavía el dueño, porque esa es la condición con la que él la vendió. Al que se le compra la casa hay que decirle gracias por venderme la casa, pero usted tiene que sacar su puntilla, su clavo y su sombrero, para que no esté entrando aquí cuando usted quiera. Ahora la casa es mía. Y esto tiene que ver con la conversión. Todas las personas que le entregan su vida a Cristo, pero dejan allí la puntilla del diablo para que él entre cuando quiera a colgar su sombrero y su abrigo, pues tendrán al diablo metido ahí cada vez que él quiera. Así de que las cosas pecaminosas y diabólicas hay que sacarlas por completo y de forma definitiva. No se le puede dejar ningún chance allí, porque de lo contrario volverán atrás. Ahora bien, el versículo 7 nos explica mejor lo que estamos diciendo. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, el agua que cae sobre la tierra, la lluvia,
y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, pues recibe bendición de Dios. Pero en cambio la tierra que produce espinos y abrojos es una tierra reprobada que no sirve para nada y está próxima para ser maldecida y su fin es ser quemada. Y si comparamos esto con Mateo 13, pues nosotros tenemos que ser tierra fértil que produce fruto. Y Dios quiere que demos fruto, que cuando caiga la lluvia del Espíritu sobre nosotros, su palabra bendita produzca fruto. De lo contrario, estamos prontos para ser maldecidos y quemados. Y es que no hay otra cosa que hacer con esos supuestos creyentes que llegan a la iglesia y viven toda la vida en la iglesia y nunca se convierten. Son malos como Caín, pero tampoco se van de la iglesia. Ellos dicen, esta es mi congregación, yo soy cristiano y soy parte de esta iglesia. Pero ellos siguen en su novelería mundana, en sus fornicaciones, viendo pornografía. Ellos siguen en sus fiesticas y tomando aguardientico de vez en cuando. Y ellos siguen en sus idolatrías escondidas. Un amigo me dijo que tenía unas imágenes guardadas en el cajón de su ropa y era la Virgen y escapularios y no sé cuántas más revistas de rezos, porque eso era de su abuela y que eso era un recuerdo muy cariñoso que él tenía allí. Bueno, este hombre terminó descarriado, yo lo estuve predicando por muchos años, descarriado, acabó su familia, todo, y bueno, cayó en muchas cosas terribles. Amados hermanos, mientras usted deje la puntillita allí para que el diablo cuelgue su sombrero y su abrigo, pues tarde o temprano caerá en la apostasía. Eso de que guardo esta imagen de la Virgen porque es de mi abuela y la recuerdo con mucho cariño, bueno, eso es como el que conserva todavía la vieja música de Vicente Fernández y del otro, y a escondiditas, pues él está echándose sus tabaquitos y sus cervecitas mientras escucha la música de despecho. Amados hermanos, o llegamos a Cristo o seguimos en el mundo. Una de dos. Pero el Señor Jesús decía, el que pone la mano en el arado y está mirando hacia atrás no es mi discípulo. Si usted llegó al Señor, avance, avance y abandone lo que tenga que abandonar. Todas esas mañas, chismes y novelerías pasadas se fueron de nuestra vida. Ya eso no forma parte de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada y va a ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, dice el versículo 9, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Cuando usted sigue leyendo el capítulo 6, se le va facilitando comprender los primeros versículos que son tan difíciles y que los mejores teólogos se enfrentan en qué significan esos primeros 3 o 6 versículos del capítulo 6, que son un poco complicados. Pero cuando usted sigue leyendo, aquí donde vamos en el versículo 9 en adelante, inmediatamente la mente le es iluminada y entonces decimos, claro, hay que dejar aquellos rudimentos pasados, aquellas cosas del Antiguo Testamento e irnos hacia la gracia porque era lo que se le estaba hablando a los hebreos precisamente. No podemos desconectar esos versículos de todo lo que está diciendo el libro, porque es lo mismo que está diciendo el libro. Pero en cuanto a vosotros, oh amados hermanos, tanto hebreos como gentiles, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto, hermanos, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Ustedes creen que Dios ha olvidado nuestro trabajo? ¿Ustedes creen que Dios no ve que nos levantamos a las 3:30 de la mañana cada día para estar en este trabajo, iluminando la mente de otros, dándoles a entender la palabra, ayudándoles a comprender? Nadie nos paga por este trabajo en esta tierra, nadie nos ha puesto un salario. A mí nadie me ha dicho, tengo años y años haciendo esta labor, nadie me ha dicho, confíe que yo mensualmente le voy a dar tanto para que usted viva tranquilo, a su familia no le falte nada. Nadie nos ha puesto un salario, porque no pueden hacerlo los hombres, no tienen la capacidad, no hay de dónde para eso, cada quien tiene sus propios problemas. Entonces, ¿a quiénes servimos los que servimos al Señor, ustedes y yo, sabiendo que nadie nos va a poner un salario, siervos, ministros, hermanos míos? Le servimos al Señor.
Él nos tiene en cuenta, Él no nos va a faltar, Él nos va a enviar la provisión y todo lo que nos hace falta. Amados hermanos, se lo digo yo que he sido misionero por tantos años y he viajado y nunca he pedido a nadie dinero ni para viajes, ni para esto, ni para aquello. A las iglesias que nos invitan le decimos, si puede, pues nos da los viáticos, el sustento para poder ir. Si no puede, pues nos avisa a ver qué esfuerzo podemos hacer para ir. Pero nunca me ha faltado nada. Siempre el Señor nos ha dado lo que necesitamos para viajar. Ciertamente no somos millonarios en cosas materiales, pero nos sentimos enriquecidos por Dios. Porque la sabiduría que tenemos, la capacidad que tenemos, no la cambiamos por dinero, hermanos. Esta capacidad que Dios nos da para enseñar la palabra del Señor, muchos quisieran comprarla con millones de billetes, porque leen la palabra y ni siquiera entienden. Pero Dios nos ha dado la capacidad, la ciencia, la sabiduría para poder enseñar su palabra. ¿Qué más queremos que el privilegio de servir al Rey de Reyes, mis amados hermanos? Dios no es injusto, Él no olvida nuestra obra, el trabajo de amor que mostramos hacia su nombre, habiendo servido a los santos y todavía le servimos aún, aunque cansados, aunque, mire, estamos preparando el viaje para irnos y nos acostamos tarde preparando maletas, organizando todo lo que hay que dejar en la casa en orden para podernos ir con mi esposa de viaje y nos acostamos 12, 1 de la mañana y aquí estamos a esta hora sirviendo, mis amados hermanos, sirviendo, gozosos de hacerlo, porque nuestro Dios está viendo nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, que todos muestren ese esfuerzo, a fin de que no os hagáis perezosos, dice el versículo 12, sino más bien imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vamos a imitar a Pablo, vamos a imitar a los apóstoles, vamos a imitar a Cristo, que ni siquiera descansaba, mi Señor Jesús, tan amado. Se acostaba tarde orando, trabajando, predicando, se levantaba de mañana y se iba a orar a los desiertos y a los bosques y todo el día predicando al sol en esas tierras calientes de Israel y polvorientas. Amados hermanos, no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, él juró por sí mismo y dijo: de cierto te bendeciré, Abraham, con abundancia, te multiplicaré grandemente, de ti haré una gran nación. Acuérdense, capítulo 12 de Génesis, capítulo 15 de Génesis, capítulo 22 de Génesis. Allí están todas esas capítulos donde están las promesas del llamado que Dios hizo a Abraham. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Qué maravillosa es la palabra, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia, pues es el juramento para confirmación. Por lo cual Dios, queriendo mostrar abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para aferrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, porque el velo fue roto cuando el Señor Jesús murió, el velo del templo, y ahora pasamos al lugar santísimo, donde entró Jesús por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el linaje de Melquisedec, según el orden de Melquisedec, según lo que Dios estableció en el linaje espiritual de Melquisedec. Este Melquisedec que creemos, no hay otra explicación, que es Cristo mismo que se le apareció a Abraham. Algunos le llaman a esto no le llaman teofanía, y puede llamarse así, que Dios se le apareció a Abraham, Dios mismo en la persona de Cristo, en este caso en la persona de Melquisedec. Ahora bien, los hombres, para que se les crea, juran por uno mayor que ellos, pero Dios nuestro Señor no encontró por quién jurar, por tanto juró por sí mismo, porque su juramento por sí mismo no tiene otro peso más alto, no hay otro que sea sobre el Señor.
que Él cumpliría sus promesas a Abraham y nosotros somos fruto de esas promesas. El Señor dijo que bendeciría a las naciones por medio de Abraham y hoy son benditas todas las familias de la tierra en el mundo entero y qué maravilloso es. Por tanto, amados hermanos, nunca vuelvan a la apostasía, nunca vuelvan a la herejía, nunca vuelvan al pecado, no pisoteemos la sangre del Señor Jesús y te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este capítulo 6 maravilloso.